Una, dos, tres. Bienvenidos una vez más a este podcast Netas de Gloria. Queremos compartirles el día de hoy un tema muy especial que sabemos que va a ser de mucha bendición para ustedes, así como ha sido de bendición para nosotros. Y estamos muy contentos de poder regresar a hacer estos podcasts para poderles compartir lo que Dios dispone en nuestros corazones para que ustedes también puedan escucharlos. Amén. Pues agradecida de poder estar nuevamente aquí con ustedes, como ya lo dijo mi esposo, para compartir un poco acerca de lo que Dios quiere hablar tanto a nuestra vida como a la de ustedes. Entonces, queremos compartir una pequeña historia que se encuentra en Segunda de Reyes, en el capítulo 5 específicamente. Es acerca de un hombre llamado Naamán. Este hombre era un hombre que tenía una enfermedad muy peculiar, que en los tiempos antes de nuestro Señor Jesucristo se daba mucho la enfermedad llamada lepra, o también conocida como enfermedad de Hansen. De Hansen. Como Hansen y Gretel. Pensé que se dijo así. No. Ok, entonces, pues este hombre tenía esa característica que era un general del ejército en Siria, del rey de Siria. Pues él daba muchas victorias en ese tiempo al pueblo de Siria, como ya les comentamos, porque era utilizado por Jehová. Sí, aunque no era judío, no pertenecía al pueblo judío, pero el Señor lo estaba utilizando. Y quería hacer algo maravilloso con él, con su vida, y es de lo que les queremos hablar el día de hoy. Así es. Esta enfermedad, pues como ya lo comentaste tú, ha existido desde hace muchísimo tiempo y hasta la actualidad existe esa enfermedad. En datos que estuvimos investigando encontramos que esta enfermedad, aparte que tiene muchísimo tiempo, es una enfermedad que provocaba úlceras cutáneas en el cuerpo, en la piel. También dice que causaba un daño neurológico, esto era la pérdida de la sensibilidad y también de la movilidad. Esto me llama mucho la atención porque yo me imagino que las personas que tienen esto probablemente no sientan dolor como tal, porque dice que pierdes la sensibilidad en donde tienes esas heridas, esas llagas. Y también dice que se manifestaba como escamas, hinchazón y carne viva con vellos blancos. Así O sea, es. se miraba una cosa como que se te estaba pudriendo la piel. Y también encontramos que en el 2023 se cerraron aproximadamente 300 casos en 18 entidades aquí en México. Y este dato lo obtuvimos de la Secretaría de Salud. Así es. Pues pensaríamos que a lo mejor era una enfermedad que se vivía en tiempos antiguos, pero pues aquí, como ya comentó mi esposo Absalón, es una enfermedad que en el año pasado se aislaron 300 casos. Entonces es un dato muy interesante, no está erradicada 100%. Entonces, sí, sí, pues sí. Es algo que, o sea, a la fecha ya hay, como dices tú, o sea, no se ha erradicado al 100%, todavía existe, pero pues ya hay un tratamiento maneras, específico, una manera de, pues vaya, de sobrellevar esta enfermedad, cosa que en la antigüedad era algo, pues, algo cruel en la manera en cómo ellos sobrellevaban su enfermedad, muchas veces incluso yo creo que hasta la muerte, porque pues ya no, si su enfermedad no sanaba por completo, pues tenían que estar viviendo bajo ese aislamiento social. Sí, justo en el libro de Levíticos, en el capítulo 13, ese capítulo les invito a que lo estudien y habla específicamente de los casos de lepra. Así es. Y hay 4 cosas que yo quiero mencionar. Una de ellas es que los leprosos debían de vivir fuera del campamento, no podían estar mezclados con el pueblo porque pues era algo altamente contagioso. Debían de proclamar que eran inmundos. O sea, además de que estaban afuera, que no podían estar ya más con sus familias o hacer sus actividades normalmente, tenían que gritar que eran inmundos. Imagínate, una persona iba caminando cerca y él tenía que decir, soy inmundo, inmundo, porque pues sabían que si se acercaban, pues podían tener esa probabilidad de que fueran contagiados. Entonces, de esa manera la gente pues les sacaba la vuelta. Claro. Pues no, por obvias razones no se podían acercar al templo, al tabernáculo,
y pues dice que no era doloroso, como ya lo mencionabas hace un momento. Pero pues imagínate tener esa enfermedad y de pronto, o sea, despiertas y ya empiezas a ver las ronchas y todo eso y ya no vas a poder vivir en tu casa Ujú. y gritar ahora que eras un inmundo. Yo imagino que eso era algo de lo que sí se preocupaban mucho y que Dios sí les dice al pueblo de Israel que tenían que tener mucho cuidado. En ese capítulo, el capítulo 13 del libro de Levíticos, sí son muchas las cosas, o sea, era un cuidado muy exhaustivo, Específico. muy Ujú. específico. Entonces el pueblo sí tenía que ser muy higiénico en cuanto a todo lo que ellos hacían. Su casa debía estar súper limpia, ellos debían de lavarse, si miraban algo como que ya se miraba algo raro, o sea, tenían que tener todos esos cuidados. Entonces, porque dice que eso se podía manifestar hasta en las paredes de la casa, me imagino que es En los como objetos. un hongo entonces, Ujú. ¿no? Pues es Eh, causado por una bacteria. sí, Ujú. entonces sí tenían que tener ellos mucho, mucho cuidado. Entonces, avanzando en la historia que les estábamos platicando acerca de Naamán, vemos que Naamán, pues que era un general de Siria, pero él, lo que me llama mucho la atención es que como él no pertenecía al pueblo de Israel, él podía hacer sus actividades, pues como cualquier persona, pero leproso. Así es, era un general del ejército de Siria Ujú. y era un hombre valeroso y de alta estima delante del rey. Delante del rey, así Entonces, es. esto nos deja ver que él tenía un puesto muy, muy importante, es como decir la mano derecha del presidente actualmente. Ujú, Entonces, para más o menos asociar, ¿no? ujú, Entonces, pues realmente era un hombre de mucha importancia hablando socialmente. Entonces, él no estaba aislado como los demás, pues porque como ujú. decimos, pertenecía al pueblo de Siria. Entonces, Y la estaba manera de vivir, casado, estaba estaba casado, tenía casado. familia, iba a su casa como cualquier otra persona. Entonces, pero Dios tenía un plan con Ujú, Naaman, porque su vida no iba a volver a ser la misma. sí, Por medio de su enfermedad, Dios iba a obrar a través de él. así E es. iba, e iba a resaltar muchas cosas, son las cuales les vamos a compartir ahorita, que humanamente a lo mejor el Naaman no era consciente de o tal vez no quería reconocer, ¿no? Pero muchas veces Dios utiliza enfermedades, circunstancias, Ujú, hechos, pérdidas, muchas cosas para llamar nuestra atención y hacernos ver que hay un pecado, puede ser de manera consciente o de manera oculta, que estamos llevando a cabo y practicando y vivimos sin esa sensibilidad para poder reconocer como lo que causa la lepra, la pérdida de la sensibilidad, exactamente. llevamos nuestra vida así, ¿no? Con el pecado hasta estamos en nuestra alma, en nuestra conciencia, perdemos la sensibilidad, incluso hasta humanamente hablando con las personas. Muchas veces vemos el dolor, vemos que algunas personas están pasando por una situación donde nosotros podemos contribuir, ya sea con alguna palabra, ya sea tal vez con algún recurso económico, Ujú. cualquier cosita. Siempre podemos bendecir a alguien porque todas las personas pasan por alguna necesidad. Entonces es ahí donde Dios también nos utiliza, como también va a haber Exactamente. también aquí una jovencita que aparece en esta historia. Entonces Ujú, podemos ser esa sierva, así es. esa sierva judía que más adelante les vamos a mencionar. ¿Qué es lo que hacía la lepra? Alejaba a la persona del pueblo de Dios. O sea, te aislaba, te Ujú. decía, eres inmundo y no puedes estar aquí. Ahora, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado nos separa de Dios. El pecado somos enemigos de Dios Enemigos, cuando así estamos, es. estamos enemistados con Dios, cuando nosotros nos aferramos a nuestro pecado y ese pecado nos va nublando, nos va alejando de Dios hasta el punto en que decimos, no pasa nada, si estoy feliz, no le hago nada, no le hago mal a nadie. Esa es la mentalidad que tenemos hoy en día. Muchos cristianos eh, viven Incluso así, viven así. vivimos, Sí, claro, puede ser tal vez de manera inconsciente, claro. entonces, Entonces, recuerda que cuando David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos, o sea, ocultos, así hay, es. hay hay cosas que nosotros hacemos y no estamos conscientes que desagradan a Dios, Claro. pero que nuestra carne, se está alimentando y dice, dame más, y eso está padre y eso me gusta, pero cuando a Dios no le agrada, entonces el espíritu se contrista. Entonces, de esta manera, vemos aquí que más adelante que hay una niña, Una una jovencita, jovencita, una sierva de Naamán, que le dice a la esposa de Naamán que hay un siervo, hay un profeta en Israel que puede sanarlo. así O sea, es. la fama de Israel era a nivel mundial. Todos sabían que en Israel había un Dios que podía obrar milagros, que podía hacer cosas maravillosas.
y llega hasta oídos de este general. Me pongo a pensar en qué estadio estaría la lepra de Naamán para poder llegar a pedir o que en su corazón naciera el deseo Es de la necesidad. buscar la Ajá, necesidad, exactamente. sí. Como era un hombre de guerra, hasta donde ya había perdido la sensibilidad, hasta donde su físico se veía afectado. Muchas Ujú, veces decimos hasta dónde nos lleva el pecado, muchas veces tenemos que llegar a fondo para decir, Señor, ya no puedo. Muchas personas cuando han dado un testimonio donde el Señor ya ha llegado a su vida, dicen, yo me quise suicidar, ujú. ¿no? Hablando, me pongo a pensar, ¿qué estadio de la lepra sería de esa persona, hablando espiritualmente, para decir, si realmente tú existes, Dios, haz que esto pase, ¿no? Muchas veces incluso condicionamos, ¿no? El milagro para poder decir que Dios existe. Cuando Yo me imagino que sí, su, su nivel de, o sea, la gravedad, yo creo que sí estaba, o sea, ya sí ya era grave, ¿no? Vaya la redundancia. Porque, o sea, sí, era un hombre poderoso, era un hombre que estaba mm, par a par con el rey, o sea, el rey tenía todo el acceso a contratar cualquier doctor, traer cualquier persona que pudiera tratar de curarlo. Y yo creo que sí, ya estaba muy avanzado como para que él dijera, sí voy a ir a ver un profeta que nunca he visto en mi vida, que no sé si realmente tenga ese poder para poder curarme, pero él acepta, él accede a ir a buscar. porque a él le comentaron, a Ujú, Namán, la sierva, una ujú, sierva que servía vaya, como esclava o como sierva a la esposa de Namán, esta muchacha joven, lo menciona en la Biblia ujú, en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, que era una sierva que había sido tomada en cautiverio, estuvo en ujú, cautiverio, fue llevada por una banda de sirios a vivir y evidentemente ella estuvo dentro de, pero aún así, aún en su cautiverio, a mí me llama mucho la atención cómo es que a veces tienes, no sé, a veces te tocan pasar situaciones muy, muy feas y dices tú, pero ¿cómo es posible que me pase eso? Pero en medio de esa tormenta, en medio de eso, porque imagínate el dolor que tuvo que haber vivido esa sierva para ser separada de su pueblo, de su ujú. familia, de todo su entorno, una muchacha que a dónde voy, tal vez yo creo que incluso de haber pensado, pues me van a matar, qué sé yo, ¿no? Pero detrás de todo lo que ella estaba viviendo y experimentando, Dios tenía un propósito para ella Sí, y la iba a usar justamente una sierva para hablar a un general del ejército, ujú. ¿no? Entonces, Una por buena noticia. una muy grande noticia, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a ser muy tangible, iba a ser muy visual un milagro que iba a acontecer en este general. Ujú. Sí, dice la historia que Naamán le comenta al rey, el rey eh, le manda una carta al rey de Israel, el rey de Ujú. Israel dice, ¿acaso soy yo Dios para sanarlo? Esa noticia llega a oídos del profeta y lo manda a llamar. Incluso me llama mucho la atención que a veces nosotros tenemos el conocimiento, sabemos de un Dios de milagros, sabemos de un Dios de poder, un Dios de sanidad, un Dios de restauración, Ujú, y a veces nos toca hablarle a personas que a lo mejor tú las puedes ver como que están como inalcanzables, vaya, ¿no? Pero aún en la posición en la que tú te encuentres como esta sierva, como esta esclava, ella tuvo el valor porque me pongo a pensar en la fe que ella tenía. ujú, Y esa fe le dio el valor y ella no podía callar al Dios que ella servía, ujú, al Dios de poder, al Dios, como ya les acabo de comentar, al Dios soberano, un Dios que es un Dios de imposibles. Entonces ella no cayó y ella yo creo que debe haber dicho, pues me voy a arriesgar y le voy a hablar y le voy a dejar saber. ¿Por qué? Porque si yo creo y sirvo a ese Dios, sé que puede hacer un milagro también ujú, en el esposo perdón, en Amán. ujú. Entonces, para mí eso se me hizo algo bien tremendo. Entonces, también Dios a veces nos permite estar en esas situaciones. Somos operadores, trabajadores, tenemos un puesto el que sea. Y si nosotros tenemos la oportunidad, aunque estemos pasando por un momento difícil, como era esta jovencita, si Dios nos permite y nos da la oportunidad de hablar a aquellos que aún no le han recibido en su corazón, es el momento para hablar, así como esta sierva lo aprovechó. Ujú, así es.
Sí, y vemos también que Naamán, pues como tú ya lo comentaste, ya estaba desesperado, yo creo, por, por ya librarse de esta enfermedad. Ujú, Y cuando accede ya a ir con Eliseo, dice que Naamán llevaba presentes. Dice que Naamán llevaba presentes para entregarle al profeta. El profeta manda a un siervo a recibirlo, le da unas órdenes ujú, a Naamán. Y aquí en esta parte me llama mucho la atención, como tú y yo ya lo hemos estado platicando, de cómo Dios trabajó en la vida de Naamán, porque Dios no solamente quería sanar su lepra, Dios ujú, quería sanar su corazón, quería trabajar con su carácter. ¿Por qué? Porque él era un hombre que mandaba, él era un hombre que daba órdenes, él era una persona que manejaba un reino, un ejército. ujú. Entonces imagínate, ahora el profeta le manda a dar unas indicaciones a Eliseo, que ahorita lo vamos a mencionar, para que él pudiera recibir ese milagro. Pero pues Naamán él ya iba con una mentalidad, él iba con la mentalidad, el profeta va a salir, me va a recibir y pues yo le voy a pagar el favor, ¿no? O tal vez me va a hacer el favor porque va a ver los Sí, presentes. claro, Tal vez en ajá, su corazón, o sea, él pensó, las llevo de ganar. Principalmente llevo las cartas del rey, ujú, ¿no? O sea, ¿cómo se va a negar a la carta del rey? O sea, eso fue yo creo que en su mentalidad lo máximo, ¿no? así es, Pero pues Dios lo tuvo que humillar para que él pudiera reconocer exactamente, que a Dios no se le compra, un milagro no se compra, o sea, lo que ujú, se da por gracia, algo que no merecemos, así ¿no? es, Misericordia. exacto. Ujú, Sí, y vemos que las indicaciones fueron que fuera al río Jordán y se sumergiera por 7 veces. 7 veces tenía que sumergirse Naamán para poder ser sanado. ujú, Y retrocediendo un poquito en la historia, en el libro del Éxodo, vemos también que Dios castiga a María en una ocasión que la hermana de Moisés empieza a murmurar con Aarón y le dice, pero ¿por qué Dios nada más habla a través de Moisés? ¿No? ujú, Empieza ahí a murmurar y ¿por qué nada más él? Y todo eso. Y dice que Dios se enojó con ella y dice que fue tanto el enojo de Dios con ella dice la Biblia, que quedó blanca, o sea, blanca totalmente de la lepra, imagínate, o sea, ujú, de pronto estar con tu piel normal y salir con tu lepra, o sea, con todo el cuerpo dañado. Y Moisés aboga por ella y Dios pues le da la oportunidad, pero no la deja sin tener como esa reprensión, pero dice que fue por 7 días. ujú. O sea, estuvo por 7 días fuera del campamento y después fue librada de la lepra, fue sanada. Y acá también vemos que la indicación de Eliseo fue que se sumergiera por 7 veces. Volvemos a ver el número 7 Así es, que representa la perfección de Dios, ¿no? así es. La pureza de Dios, todo lo que Él hace lo hace perfecto. Entonces, Amén. Dios cuando hizo la tierra, al séptimo día Él descansó porque ya fue todo, lo hizo, dice que todo lo que Él hizo lo hizo bueno, lo hizo perfecto. Ujú, Entonces aquí lo volvemos a ver, relaciona al número 7, la perfección de Dios. Naamán se molestó por la indicación que le había dado Eliseo y dice, ¿cómo me voy a yo a sumergir en el Jordán? Que no hay mejores ríos. en el río Jordán, Uh cual es como en la Biblia, en la Biblia de estudio menciona que eran aguas como fangosas. -huh. Entonces, eh, Namán hace la comparación, ¿no? Que en Damasco hay aguas mejores, aguas donde se daban ciertas, ¿cómo se dice? Esa de la naturaleza, Vegetación. como vegetación Uh -huh. exactamente, porque eran aguas ricas, eran aguas, pues, yo creo que Namán decía, pues, como limpias, vaya. Uh -huh. Ahí necesito, o están como a mi altura, vaya, Uh ¿no? -huh. Namán todavía iba con ese orgullo, con ¿cómo podemos decirlo? Pues quería Eh, condicionar el el milagro que iba a milagro recibir. que Dios iba a hacer en su vida. O sea, él quería pagar. Yo te voy a pagar y hazlo, o sea, mándame a un río bonito, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y cuántas veces nosotros no queremos condicionar el milagro que Dios puede hacer en nuestras vidas. O sea, a veces nosotros oramos y le pedimos cosas a Dios. Dios, dame paciencia, pero dámela ahorita ya, ¿no?
o cualquier cosa, o sea, si tenemos alguna enfermedad, Dios, sáname y sáname O así, si me sanas o de esto, voy a dejar de hacer esto. ajá, Primero quieres el milagro y después sí, quieres someterte sí, a, sí, entonces no es así. sí, no, Dios no obra de esa forma. Nosotros debemos de someternos a las manos del alfarero, o sea, Así no es. puede renegar el barro con el alfarero y decir, hey, ¿qué me estás haciendo? O sea, Así el no me gusta que alfarero, me sí, moldees. sí, claro. Entonces, a veces así como seres humanos actuamos de esa manera en que queremos hacer a Dios chiquito. Ujú, Dios es igual que nosotros y Dios tú vas a hacer como yo te digo, porque así yo lo necesito. ujú, Entonces no es así, Dios obra de maneras tan maravillosas, tan amorosas, tan misericordiosas que nosotros no podemos entenderlo. A veces los procesos son difíciles, a veces los procesos no los entendemos. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros. Realmente Dios no se preocupa tanto por nuestro físico, Dios se preocupa más por nuestro interior, por nuestra alma, por nuestro espíritu. ujú, Entonces, obviamente nosotros somos seres humanos y necesitamos esa parte, ¿no? Pero como Jesús, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús no solamente quería sanar la enfermedad física, sino quería sanar el alma, quería perdonar los pecados. Siempre cuando se presentaba una persona enferma, le decía, tus pecados te son perdonados. así es. Toma tu lecho y vete a tu casa, Ujú, ¿no? Cuando llega el leproso con Jesús y le dice, Jesús, si quieres puedes sanarme. ujú, Imagínate, ujú, si quieres puedes sanarme. Jesús le dijo, quiero. ujú, Y en ese momento fue sano. Entonces Jesús quiere hacer el milagro en nuestras vidas. Dios quiere limpiar nuestro corazón, nuestra alma, quiere purificarnos. Entonces vemos aquí que pues Naamán estaba condicionando todo eso y se enoja. ujú, Vemos también que dice que sus criados le dan el consejo de que debía hacerle caso al profeta. ujú. Sí, esa fue la parte que te comentaba que se Ajá. me hace muy curioso, que tal vez Naamán era un hombre, pues como ya lo comentamos, ¿no? Que tiene una posición muy, muy importante, pero no era un hombre como duro en el aspecto a lo mejor de tratar. ¿Por qué? Porque vemos que había como una cercanía al Mm, permitirse ellos como ujú, siervo a hablarle, porque ya ves que cuando en esos tiempos era como el dirigirte a una persona sin autorización o sin permiso, era como una falta de respeto y muchas claro, veces si no hallabas el favor delante de la persona, incluso te podía costar hasta la muerte. así es. Entonces, vemos que Naaman, pues obviamente no iba solo, ¿no? Iba con sus siervos, con personas que le servían, y uno de ellos se toma el atrevimiento de decir, pero mi señor, o sea, no, me le dice, mi padre le dice. Entonces, ¿sí recuerdas esa parte donde Ujú, dice? Ajá, entonces me llamó la atención esa parte, ¿por qué? Porque era como una palabra, a mí me deja ver como que había una cercanía, ¿sabes? ujú, Tal vez un afecto y evidentemente por ver la situación que Naamán estaba pasando, le dice a su siervo, pero ¿cómo si te dijeran o si te mandasen a hacer algo más difícil, ¿acaso no lo harías? ujú. Entonces, entonces como que, pues, cuanto más esto que es más fácil, o sea, ¿qué te cuesta ir a sumergirte? ¿No? Pero ahí está lo que dices tú. No, o sea, lo que dices, esto está muy facilito, pero nuestra carnalidad lo hace Tan tan difícil. difícil. Sí, sí, Dice, sí. ¿cómo yo le voy a pedir perdón a este que me ha hecho esto, esto y esto? Así es, pero a través Entonces, del perdón pueden ocurrir muchísimas cosas. Para sí, empezar, la sanidad del corazón sí. te liberta, te Ujú. deja, no sé, el perdón abre muchas puertas, principalmente hablando emocionalmente. Claro, sí, pero son Entonces, situaciones que son muy pequeñas a la vista de Dios, a la vista de otra gente que está viendo para este lado, pero para nosotros es pero el orgullo, cómo ¿cómo me lo voy voy a a hacer. humillar? O cómo yo, un Exacto. general del ejército que estoy acostumbrada a decir lo que se va a hacer, porque Ujú, por medio de mis órdenes he ganado muchas victorias, ujú, pero aquí la Biblia menciona que era Jehová el que daba la salvación, ¿sabes? ujú, Era perdón, el que daba las victorias, ¿no? ujú, Entonces, el que los guardaba cada vez que salían a la guerra, vaya. ¿Por qué? Porque pues Dios ya tenía un propósito en la vida de Naamán y ahora utilizó una enfermedad para hablar muy fuerte a su vida. ¿Para qué? ujú. Para que Naamán pudiera confesar y reconocer que no había otro Dios
que salvase, un Dios que sana, un Dios, como ya lo comenté, que restaura, que puede hacer cosas inexplicables para el ser humano, ¿no? Así es. Entonces, pues ya al escuchar a su siervo, por eso es lo que te digo, o sea, había una cercanía porque Naamán pues escuchó la voz de su siervo. Entonces dijo, bueno, pues, ¿no? Entonces, a veces, como vuelvo y repito, podemos dar esa palabra o ese consejo a las personas que pueden llegar al corazón y pueden decir, como que, pues sí, ¿verdad? No pierdo nada con intentarlo, Claro. o ¿por qué no experimento esta parte? O porque si muchas veces hacemos cosas que son, como acabamos de decirlo, difíciles, y vamos y lo hacemos, cuanto más algo tan fácil, ¿no? Así es. Entonces, pero tiene que haber una disposición en el corazón para poder llevarla a cabo. Entonces, vemos que Naamán toma en consideración esta palabra, ¿no? Y por ende, va y hace lo que se le había dicho por parte del profeta Eliseo a través de otro siervo. Entonces, aquí vamos a 3 siervos en esta escena, ¿no? Entonces, no podemos minimizar a las personas que a veces vienen y nos traen palabra de parte de Dios. Pues quién es muchas veces, pero la palabra también dice que Dios utiliza hasta lo más vil, a la escoria que humanamente nosotros calificamos así. Claro. Entonces nunca podemos despreciar a una persona para recibir el mensaje de Dios. Entonces vemos que Naamán accede y va y se sumerge 7 veces. Imagínate esa escena. Imagínate esa escena, se quita a lo mejor iba con ropas elegantes o tal vez iba con armadura, no sé, pero de que iba bien vestido, iba bien vestido. Ahora imagínate, porque llevaba oro, llevaba un montón de cosas, llevaba cierto, o sea... Iba a presentarse ante el rey. El amigo... Iba al rey y obviamente pues el rey dijo, pues yo no puedo hacer ese milagro, después va con el profeta, ¿no? Pero pues aún así yo creo que no esperó mucho y dijo, no, pues vamos para el otro lado, ¿no? Entonces aquí no se pudo, vamos para el otro lado. Sí, pues o sea, él tenía posesiones, tenía dinero, o sea, de que iba bien vestido, iba bien vestido. Sí, claro. Ahora imagínate pararse enfrente del río, ese que, como tú lo mencionas, fangoso, a lo mejor se miraba verde, no sé. Una vez mis hermanos y yo nos bañamos en un río que hay en el rancho y salíamos con la cara así negra. Y nosotros nos divertimos, no, pues éramos niños, ¿no? Pero no tiene nada que ver con esto, pero sé cómo se mira, entonces eso es lo que quería llegar. Sí, claro. Entonces imagínate, o sea, quitarse su ropa. Pues no decía que se quita su ropa. Imagínate si se metió con su ropa, con su camisa Gucci, con sus zapatos, no sé, Louis Vuitton, imagínate. O sea, no sabemos si se le quitó la ropa o se metió con la ropa de marca que traía, su marca, su ropa buena, y empezar a sumergirse. O sea, yo creo que sí se la quitó porque para ver si realmente se iba limpiando su lepra. Pero a lo que quiero llegar es, imagínate, se sumerge la primera vez y sale y todavía está su lepra. O sea, Naamán para llegar a ese milagro pasó por varias cosas. O sea, para empezar, fue a un lugar con una persona que no conocía, una persona que no vio. Tiene estos 3 encuentros con estas tres siervos y, o sea, estaba enfrentando varias cosas, o sea, estaba trabajando Dios con su carácter, con su humildad y ahora estaba enfrentando su fe, ahora estaba ahí en juego su fe. O sea, Naamán ya enfrentó toda esa situación, está enfrente del agua, se mete al río y empieza a sumergirse. La primera vez yo imagino sale y no pasa nada. Pero no se quedó ahí, es lo que a mí me marca, o sea, porque no se quedó ahí, o sea, era un hombre poderoso y va la segunda vez. Yo imagino que, ay, otra vez y no pasa nada, y la tercera. A lo mejor sus siervos estaban allá atrás de él echándole porras, vamos, man, tú puedes, te faltan todavía 4, te faltan todos todavía 2. Ansiosos. Estaban todos a la expectativa. ¿Y cuántas veces nuestros familiares que confían en nosotros, nuestros hermanos en la fe que oran por nosotros, no dicen, hey, vamos, tú puedes, no te desanimes, sigo orando por ti, el milagro ya viene, el milagro ahí está, pero no te tienes que rendir, no tienes que desmayar, no te descarriles, o sea, hay que continuar en el camino, hay que continuar en esa meta. Y la meta de él era ese milagro. Entonces, yo me lo imagino ya la sexta vez y probablemente todavía seguía, no sé, todavía seguía ahí la lepra.
pero dice que cuando sale de la séptima sumergida, dice que su piel salió limpia, como la de Ay, un niño, bueno, imagínate, niño, sí, como claro. la de un niño, Sí, lisa, lisa, limpia. tersa, brillosa. Sí, Yo creo que hasta mejor antes como estaba, porque si ya se había enfrentado a guerras, imagínate ya alguna cicatriz. O sea, fue un milagro con el pilón, vaya. sí, Porque cuando el Señor bendice, bendice en en abundancia. abundancia. Entonces, Ujú, eso es algo que para mí dije, wow, qué tremendo, ¿no? Me hace ver y recordar lo maravilloso que ha sido el Señor con nosotros hasta ahorita, ujú. la misericordia extendida cada día que el Señor nos permite, Así ¿sabes? es. Entonces, es algo pues maravilloso, ¿no? Yo creo que en ese momento Naamán, no sé, yo creo que hasta me hubiese desmayado en el río, no Ujú. sé, fue algo, sus siervos yo creo que corrieron a su encuentro, lo A lo mejor, abrazaron, imagínate, o no sea, sé, me fue, imagino a Naamán sin fuerzas por la emoción, sí. él vivió algo extraordinario, Ujú, algo inexplicable, algo incluso, o sea, sus siervos, pues me imagino que también eran del pueblo, pues eran de Siria. ujú, Incluso yo creo que hasta por medio del milagro que ellos experimentaron, por medio del milagro, yo me pongo a pensar qué habrá sido de sus vidas después de, ujú, ¿sabes? Tal vez ellos también habrán aceptado al Señor y habrán reconocido como Naamán dijo, ¿no? ujú, La palabra dice que después de que Naamán recibió ese milagro, dijo, ahora reconozco que no hay Dios ujú, más que el Dios de Israel. Porque ujú, esto nos deja ver, en los tiempos antiguos se vivía una de las cosas por las cuales Dios llegó a, bueno, la Biblia habla que Dios se enojó o se molestaba o de las cosas que prohibía era que la idolatría, ¿no? sí, Y a otros dioses, la Biblia habla mucho de dioses, ¿por qué? Porque muchas veces habemos, incluso en la actualidad, aún se vive la idolatría, ¿no? ujú, Entonces, Naamán reconoció que tal vez, yo me imagino que Naamán le hizo ofrendas o incluso sacrificios a otros dioses. ¿Por qué? Porque era una enfermedad que hasta cierto punto yo creo que de verla era una desesperación, tanto física, emocional, psicológica, en todos los aspectos. Entonces, yo me imagino que a lo mejor Naamán ya esto lo utilizó como el último recurso. ¿Por qué? Porque no había recibido el milagro por medio de otros, de otros dioses. Por sí, eso es que él reconoció, ahora reconozco que no hay otro Dios más que el Dios de Israel. sí, Entonces, a una, descartando a todo lo demás. una fe genuina, Así es, entonces pues algo muy, muy impactante, ¿no? sí, Entonces, y que aún en estos tiempos puede bendecir nuestras vidas y tiene una aplicación espiritual actualmente, ¿no? Es una claro, historia como que quedó en el pasado y eso se vivió allá y ya quedó ahí, ¿no? así es. Entonces, Entonces ahora vemos que con el sacrificio de Jesús, nosotros ahora somos libres, somos liberados de la lepra, somos liberados del pecado, somos liberados de esa muerte que nosotros, de esa muerte que nosotros tuvimos que haber pagado de esos pecados, pero ahora Jesús, por medio del sacrificio en la cruz, ahora nosotros somos limpios. Por su amén. sangre somos ahora nosotros limpios. Nuestras llagas han sido curadas por medio de su sacrificio en la cruz. Entonces vemos que todo esto que pasa en el Antiguo Testamento cae en el sacrificio de Jesús. O sea, todo va englobado y todo es centrificado en Jesús, porque Jesús es el que nos libera, Jesús es el que quiere tener una relación con nosotros, Jesús es el que quiere limpiar nuestros pecados, Él es el que quiere que nosotros seamos sanados de cualquier enfermedad, de cualquier pecado. Si tú tal vez estás pasando por alguna situación en la cual te sientes devastado, desgastado, cansado, te sientes enfermo, pues queremos dejarte saber que hay un Dios que puede restaurarte, hay un Dios que puede sanarte, así como lo hizo con Amán en los tiempos antiguos, lo puede hacer hoy también. Creemos en un Dios del pasado, del presente y del futuro. Entonces, en el momento en que tú te encuentres, puedes clamar al Señor, incluso puedes dejarnos si tienes alguna petición de oración aquí en nuestra página o en el canal de YouTube Ujú. también, ¿verdad? Ahí nos pueden... Sí, pues Sí, ahí ¿verdad? ponemos los Ah, videos. bueno, vamos a cortas eso. Por cualquiera de estos medios tú puedes dejarnos saber, puedes dejarnos un mensajito por Messenger y con gusto estaremos orando por ti. Siempre podemos interceder, así como esos siervos hablaban, aquella persona que estaba, que en este caso era Naamán, que estaba pasando por una situación difícil, nosotros también podemos ser como esos siervos y ser de bendición para aquellas personas que se encuentran en necesidad.
Así que Dios te bendiga, gracias por escucharnos, estamos muy agradecidos de poder compartir nuevamente con ustedes y pues Dios mediante estaremos subiendo otro videíto con algún tema de mucho interés para nuestra vida y sabemos que también para ustedes. Gracias, Dios les bendiga, nos vemos.